Me llamo Alex Granger, tengo 39 años. Soy director de ciberseguridad en Virion Solutions desde hace 12 años y medio. Empecé en 2011, cuando toda nuestra infraestructura de servidores cabía en un único armario cerrado con llave en el sótano. Hoy abarca 5 centros de datos y media docena de regiones en la nube. Yo construí todo esto. Silenciosamente, metódicamente. No por aplausos, sino porque necesitaba hacerse bien. Cuando la junta directiva anunció que iban a traer a un nuevo CEO, no me inmuté. Los CEO venían y se iban. En este tiempo, había trabajado con 4. Algunos eran reflexivos, algunos eran tontos, pero ninguno había interferido nunca en la seguridad. Hasta que llegó Miles Trenholm. Llegó con palabras de moda en lugar de preguntas. Transformación digital. Hiperagilidad. Reestructuración para crecer. Vestía trajes elegantes y sonreía demasiado a menudo. Su primer discurso a toda la empresa estuvo lleno de frases como reducir las operaciones y democratizar el control interno. Escuché sin reaccionar. Ya había escuchado poesía corporativa antes, pero esta vez se sentía distinto. En un mes, 3 jefes de departamento se habían ido. Redundantes, dijeron. Se recortaron los presupuestos. Los contratos con los proveedores fueron renegociados al máximo. Luego vinieron los cambios en Haití. Nuestra licencia de monitoreo de endpoints fue degradada. Las políticas de rotación de contraseñas se suavizaron para evitar la fricción del usuario. Incluso cuestionó por qué hacíamos pruebas de penetración internas semanales. ¿No es eso un poco paranoico?, preguntó, medio riendo. Lo documenté todo. Registros actualizados en silencio, correos electrónicos archivados, cambios anotados. No me opuse públicamente. No discutí. Había aprendido hacía mucho que el silencio podía ser más fuerte que la indignación si se usaba correctamente. Pero algo más profundo me preocupaba. Miles tenía una extraña comodidad con el riesgo, como si no creyera que iba con él. Dio luz verde a un nuevo proveedor de nube con sede en Europa del Este, sin consultar a los departamentos legal o de seguridad. Desestimó mi evaluación de la elevada exposición al riesgo. Ese es tu trabajo, preocuparte, no el mío, dijo. Era una mala combinación. No solo para mí, sino para la empresa. Pero nadie quería admitirlo aún. La fase de luna de miel aún se mantenía, hasta la noche en que todo intentó venirse abajo. Comenzó con una alerta de un servidor honeypot, justo después de las 10:47 p.m. Un ping de un rango de IP que habíamos incluido en la lista negra hacía 2 trimestres. Nada importante, al principio. Pero 5 minutos después, otra señal. Luego, 3 más. Luego, 15. Cerré el informe de auditoría que estaba leyendo y abrí el panel de control de la red. La actividad aumentaba, pero sutilmente. Quienquiera que fuese, no hacían ruido. Eran buenos. Proxies en capas, cargas aleatorias, patrones de movimiento lateral diseñados para parecer tráfico nocturno normal. Alguien estaba dentro del sistema. Hice sonar la alarma silenciosa interna y empecé a bloquear los segmentos no críticos. A las 11:30. Estaba claro que nos enfrentábamos a un intento coordinado de intrusión dirigido a la analítica de clientes, los modelos ML patentados y los archivos de contratos. Estaban evitando las defensas superficiales y probando los firewalls secundarios en patrones que reflejaban un informe que había leído 6 semanas atrás de un grupo privado de inteligencia de seguridad, APT 613, sospechoso de estar alineado con el Estado. No fui a casa. No llamé a nadie. Inicié el protocolo de nivel 3. Cerré las sincronizaciones externas. Redirigí las comprobaciones de autenticación interna a través de un túnel de cuarentena que había construido durante el último ciclo presupuestario, en silencio, sin aprobación, porque tenía la sensación de que podríamos necesitarlo algún día. Funcionó. La brecha se contuvo justo después de las 3:12 a.m. No se perdió ningún dato de clientes. No se tocaron contratos. Robo de IP, 0. Lo habíamos atrapado a mitad del apretón de manos. El atacante nunca pasó de la segunda capa. Al amanecer, los registros estaban limpios y mi informe personal listo. 17 páginas de marcas de tiempo, fragmentos de código, rastreos de IP, mapas de tráfico interno. Entré en la sesión informativa de las 7:0 a.m. como un cirujano después de una larga noche, exhausto, sin sangre y seguro de haber salvado al paciente. Miles no levantó la vista de su tableta. ¿Por qué no se evitó esto?, preguntó secamente. ¿Por qué no lo supimos antes? Me quedé allí, en silencio. El hombre que había ignorado 6 advertencias separadas. El hombre que mató nuestro contrato de inteligencia de amenazas para optimizar el gasto. El hombre que ahora exige explicaciones por un incendio que él inició. No discutí. Simplemente le entregué el informe.
y en silencio empecé a prepararme para lo que sabía que vendría después. El informe interno fue breve. Miles lo llamó una interrupción desafortunada. Agradeció a todos por estar a la altura del desafío, y luego pasó directamente a las implicaciones de costos. Ni una sola vez mencionó que se había evitado una brecha importante. Ni una sola vez preguntó cómo lo habíamos detenido. Simplemente hizo clic en una presentación de diapositivas que alguien de comunicaciones había preparado, llena de flechas que apuntaban hacia arriba, y frases como oportunidad de aprendizaje. Después de la reunión, me llevaron a un lado. Vanessa de RR. HH. Estaba esperando con un hombre que no reconocía. Asesor externo. Corbata neutra. Sonrisa educada. Lo estamos poniendo en licencia administrativa a la espera de la revisión del incidente de anoche, dijo, con los ojos moviéndose entre mí y el pasillo del fondo. ¿Por qué? Exactamente. Pregunté, aunque ya lo sabía. El CEO siente que su respuesta creó una interrupción innecesaria. También le preocupa que una infraestructura obsoleta pueda haber contribuido al incidente. No dije nada. Solo asentí una vez. Ella me entregó una carpeta. Términos, condiciones, jerga legal. Una advertencia suave envuelta en lenguaje de RR. HH. Tómese la suspensión en silencio y tal vez no empeore la situación. Mi credencial fue desactivada antes de que llegara al aparcamiento. La historia que querían contar ya estaba en marcha. Un director con demasiada autonomía. Un sistema sobrediseñado. Un dinosaurio aferrado a protocolos antiguos. No iban a decir que había salvado a la compañía. Iban a decir que entré en pánico y cerré las cosas sin la supervisión adecuada. Que no modernicé. Que yo era la vulnerabilidad. Al día siguiente, salió un memorándum interno de Miles. La breve interrupción del sistema anoche se debió a la infraestructura heredada que se está eliminando gradualmente en nuestro plan de modernización digital. En el futuro, nuestra postura de TI reflejará un enfoque más ágil y nativo de la nube. Agradecemos a Alex Granger por sus años de servicio. Ya habían escrito el final, pero ni siquiera había empezado a escribir el mío. No discutí. No filtré nada. Simplemente me fui a casa. Mi computadora portátil personal ya estaba sincronizada con un nodo de almacenamiento privado que mantenía para diagnósticos legales, según el libro. Lo había configurado años atrás cuando hicimos la transición a la auditoría remota de registros. Sin datos de la empresa, solo patrones de tráfico, indicadores de anomalías, marcas de tiempo de eventos. Lo abrí, saqué los registros y me puse a trabajar. Cada solicitud de IP, cada protocolo de enlace entrante, cada desafío de autenticación, con fecha y hora, coincidido con nuestros informes internos del IDS. Copia de seguridad triplicada. Recreé toda la línea de tiempo de la brecha, hasta el segundo, y anoté cada paso que di para contenerla. ¿Dónde moví el tráfico? ¿Qué apagué? ¿A quién notifiqué? ¿Cuándo? No estaba tratando de convencer a nadie. Estaba construyendo un registro. Al tercer día de mi suspensión, descargué una copia nueva de nuestras copias de seguridad del registro de auditoría. Todavía tenía acceso limitado de solo lectura a través de mi sandbox de cumplimiento, una laguna que yo mismo había codificado, la misma que había usado en auditorías pasadas, con aprobación. Nadie se había molestado en revocarlo. Dentro del archivo de correo electrónico lo encontré. Una evaluación de riesgos que había presentado hacía 2 meses, advirtiendo sobre las API expuestas de nuestro nuevo proveedor, marcado como de baja prioridad por operaciones. Enterrado. Ignorado. También encontré a Miles aprobando un recorte a nuestra suscripción de detección de puntos finales, 2 semanas antes de la brecha. Y finalmente, un hilo de Slack enterrado entre el jefe de integración del proveedor y el asistente de nuestro CEO. El nuevo CEO impulsó un lanzamiento agresivo, ignoró las recomendaciones del equipo de seguridad. Espero que esto no nos muerda. Lo había hecho. Y ahora trataban de culpar a la única persona que había evitado que la presa se rompiera. Exporté todo. Lo compilé en un archivo local, etiquetado y encriptado. Almacené una copia de seguridad en un nodo remoto con otro nombre. No había ira. Solo claridad. Yo no era la interrupción. Yo era la única razón por la que la empresa aún tenía algo que interrumpir, y me aseguraría de que las personas adecuadas se dieran cuenta de eso, quisieran o no. El comunicado de prensa salió un martes por la mañana, justo antes de la apertura del mercado. Virion Solutions confirma que una anomalía reciente en la red se debió a sistemas heredados supervisados por un ex jefe de ciberseguridad. No se comprometieron datos de clientes. Desde entonces, la empresa ha acelerado su plan de modernización bajo un nuevo liderazgo. Sin nombres, por supuesto. Solo antiguo jefe de ciberseguridad. Estupendo. Pasivo. Desinfectado. Los medios lo recogieron en cuestión de horas. Los blogs del sector volvieron a publicar la declaración sin cuestionarla.
CyberWeek Digest publicó un artículo titulado Guardia Vieja, viejos riesgos, con una foto de un premio que había ganado hacía 2 años, recortada para quitar la placa. Al mediodía, mi buzón estaba lleno. Algunas condolencias, sobre todo, silencio. Algunos antiguos compañeros preguntaron si era cierto. No respondí. Aún no había nada que decir. Esa tarde, un mensajero entregó un paquete en mi apartamento. Dentro, un acuerdo de indemnización y un contrato de confidencialidad, ya prefirmado por Vanessa en RRHH. 1 año de sueldo. No se asignó culpa alguna. Orden de silencio legal estándar. Cierre. Lo llamaron. Lo leí 2 veces. Lo dejé en el mostrador. No lo volví a tocar. Querían que se enterrara esto. Limpio. Simple. Un solo nombre descontento recortado del organigrama y sellado tras un acuerdo. Pero habían subestimado la única cosa en la que siempre había sido bueno. La documentación. No estaban ofreciendo la paz. Estaban ofreciendo silencio. Y no había terminado de hablar. Rechacé el acuerdo de confidencialidad. No llegó respuesta alguna. Solo silencio. Del tipo que asume que te cansarás y seguirás adelante. No lo hice. En cambio, inicié sesión en Aegis, mi entorno de diagnóstico externo. Un espejo redundante, que había guardado para probar integraciones. Totalmente compatible. Totalmente aislado. Pero tenía una cosa que los registros oficiales de la compañía no tenían. La telemetría completa previa al ataque. Intacto, sin filtrar, sin editar. Todo estaba allí. Escaneos iniciales. Inicios de sesión fallidos desde IPs marcadas. El momento en que nuestro centro de datos de la costa este redirigió el tráfico sin explicación. El nuevo proveedor de Miles, Skybowl, enviando paquetes API malformados solo horas antes de la brecha. Todo catalogado y con capacidad de búsqueda. No me apresuré. No publiqué con rabia. Organicé. Archivé. Hice referencias cruzadas. Luego hice 3 llamadas. Una a Alicia Torres, antiguamente ingeniera jefe de la nube, ahora en una empresa de tecnología financiera en Austin. Uno a David Hahn, nuestro exoficial de cumplimiento, obligado a salir silenciosamente 2 meses después del mandato de Miles. Y uno a Mónica Reyes, analista legal que me había ayudado a construir nuestro marco de riesgo original. Los 3 respondieron. Los 3 tenían historias. Alicia confirmó que Skybolt fue marcado por falta de cumplimiento de SOC 2 e incorporación acelerada bajo presión de arriba. David tenía copias de los informes de auditoría interna que Miles se había negado a publicar. Mónica todavía tenía acceso al archivo legal, versiones limpias, no las tachadas que Relaciones Públicas depuró. No lo habían olvidado, no habían dejado de observar, y yo tampoco. Miles había enterrado la verdad bajo jerga y rotación. Iba a desenterrarla, cuidadosamente, silenciosamente, y cuando saliera a la superficie, no solo expondría una brecha, expondría todo. La brecha tenía huellas dactilares. APT-412, alias Grey Ark, un actor de amenaza conocido con vínculos confirmados con operaciones cibernéticas respaldadas por el Estado de Europa del Este. Sofisticado, paciente y quirúrgico. Su sello distintivo. Obtener acceso a través de proveedores externos con controles débiles. Luego moverse lateralmente. Los habíamos bloqueado 2 veces en años pasados. En ambas ocasiones se habían dirigido a proveedores débiles que intentaban conectarse a nuestro sistema a través de entornos de prueba de API. En ambas ocasiones, nuestro IDS lo había detectado pronto, y en ambas ocasiones, había registrado el intento, marcado a los proveedores y agregado advertencias a nuestras notas de adquisición, lo que lo hizo especialmente interesante cuando rastreé el vector de la brecha hasta Skybowl, el proveedor de almacenamiento en la nube que Miles insistió en incorporar 2 semanas antes del ataque, el mismo que marqué por fallar en 2 de nuestras auditorías internas, el mismo que Miles aprobó sin siquiera ejecutar una prueba de penetración final. En mis registros de Aegis, encontré la entrada exacta. Una inyección de credenciales exitosa a través de un webhook mal configurado que se ejecuta en el entorno sandbox de Skybolt. Ese webhook se conectó, a través de la anulación ejecutiva de Miles, a nuestro clúster de análisis de producción. La brecha no ocurrió porque nuestras defensas fallaran. Sucedió porque alguien abrió la puerta. Revisé la cadena de aprobación. La solicitud de implementación fue rechazada originalmente por nuestro líder de adquisiciones. Luego se revirtió, anulada por Miles bajo una cláusula de excepción ejecutiva. Todavía tenía los registros de acceso del día de la implementación. Miles había iniciado sesión. Aprobó la ruta de acceso él mismo. Omitió la revisión legal. Omitió la aprobación de seguridad. Y 2 semanas después, Grey Ark entró directamente. Ya no era negligencia. Era algo más. E iba a averiguar qué. Alicia me llamó tarde un jueves por la noche. No te va a gustar esto.
me dijo. Había estado observando los documentos financieros de Skybolt por curiosidad. Encontró algo extraño. La compañía había presentado una divulgación en Luxemburgo 2 días después de la brecha. La presentación hacía referencia a actividad de adquisición anticipada y crecimiento de la valoración vinculados a oportunidades de convergencia de datos. Lenguaje legal, pero ella tradujo. Estaban a punto de ser comprados. ¿Y el aumento de valoración? Basado en los sistemas a los que de repente afirmaban tener acceso. Los nuestros. No dormí mucho aquella noche. A la mañana siguiente, David me envió un memorándum de la junta directiva, redactado de su archivo. Una sección enterrada en el apéndice hacía referencia a una integración estratégica pendiente con Istronix AG, un conglomerado tecnológico con sede en Zúrich. Era una propuesta de fusión, introducida silenciosamente por Miles, con el disfraz de expansión global. Pero Istronix no iba tras nuestra gente, iban tras nuestra IP patentada, marcos de ML, motores de segmentación de clientes y herramientas de análisis predictivo. Todo a lo que los atacantes intentaron acceder durante la brecha. El momento era demasiado preciso. La brecha, la ruta de acceso, el trato. Nada de eso fue accidental. Revisé mis registros de nuevo. El intento de brecha se había detenido justo antes de descargar todo el código base del motor de segmentación. Una prueba en seco, lo suficiente para probar el acceso, no lo suficiente para activar las alarmas por completo. A menos que, claro, el objetivo no fuera robar todo, sino simplemente demostrar que se podía acceder. Para aumentar la valoración, para justificar la fusión. Me recosté en mi silla y miré al techo. Esto no se trataba solo de seguridad. Era espionaje corporativo, vestido con trajes limpios y comunicados de prensa. Y el hombre que me despidió había puesto todo en marcha. Abrí una nueva carpeta. La etiqueté como Docs. M. Trenholm. Dentro, empecé a recopilarlo todo. Marcas de tiempo, registros, contratos de proveedores, cadenas de aprobación, memorandos redactados, capturas de pantalla, nombres. La brecha no fue el clímax. Fue el preludio. Y terminé de mirar desde fuera. La cuenta Burner aún funcionaba. La había creado hacía años durante una auditoría de ingeniería social en toda la empresa. Un correo electrónico no listado bajo un subdominio interno falso. La mantuve activa por costumbre, revisándola una vez al mes solo para ver si nuestros filtros internos alguna vez la detectaban. Nunca lo hicieron. Inicié sesión desde una terminal de biblioteca a 20 millas de mi apartamento. Usé una cadena VPN que enrutaba a través de 4 países. Envié el primer correo electrónico sin adjunto. Solo un mensaje y un nombre. Asunto: Trenholm. Cuerpo: tengo pruebas. Contactar de forma segura. Sin atribución. Si no está interesado, elimine esto ahora. Si lo está, responda a esta dirección con su ID de Signal. Se lo envié a alguien que antes había hecho enemigos. Ley Navarro, reportera de tecnología de investigación en StackDev News. Ley no se andaba con tonterías. Ella no se inmutaba en absoluto. Una vez había derribado a un importante proveedor de alojamiento en la nube por falsificar métricas de tiempo de actividad. Si alguien iba a investigar esto, sería ella. Ella respondió 4 horas más tarde. Un ID de Signal. Sin preguntas. Ninguna tontería. Cargué un resumen redactado de mi expediente. Nombres eliminados. IPs enmascaradas. Metadatos alterados. Lo que quedó era innegable. Una anulación ejecutiva que conducía a un vector de acceso APT conocido. Un proveedor no calificado y sobreconectado. Una estrategia de fusión cuya sincronización se alineaba perfectamente con una intrusión organizada. El documento final que envié fue un registro de auditoría con marca de tiempo que mostraba el inicio de sesión de Miles durante la ventana de anulación de Skybolt, algo a lo que solo podía acceder un administrador del sistema o un analista forense. Nunca firmé con mi nombre. Pero no necesitaba hacerlo. La verdad no requiere firma. Solo necesita una señal. El mensaje llegó a través de texto encriptado. Entrada la noche. Revisa la carpeta de archivos eliminados. Día de la revisión de la Junta. Sabrás lo que estás buscando. Sin nombre. Pero reconocí la sintaxis, limpia, sin relleno, directa. Era Tara Singh, asesora de nivel medio, tranquila y aguda. Ella había estado en mi equipo de cumplimiento de seguridad durante 3 años antes de transferirse al departamento legal. Siempre leía cada línea. Siempre hacía las preguntas correctas. Inicié sesión en el entorno de copia de seguridad seguro que había copiado durante mis últimas semanas en Virion. Uno de nuestros servidores de auditoría estaba configurado para reflejar los materiales de la reunión de la Junta durante 72 horas antes de su eliminación. La mayoría de los ejecutivos ni siquiera sabían que existía. Escaneé los clústeres de archivos fechados 2 días antes de la brecha. Encontré la carpeta. Dentro,
Un borrador de auditoría de seguridad preparado por Risco Partners marcó a Skybolt como de alto riesgo. No medio, sino alto. Debido al incumplimiento, los estándares de cifrado obsoletos y la falta de transparencia en la respuesta a la brecha. La auditoría final había sido eliminada. Lenguaje suavizado. Preocupaciones enterradas bajo la frase genérica, se recomienda el monitoreo. Pero aquí estaba. La versión real. En las propiedades del archivo. Última edición por M. Trenholm. ¿La marca de tiempo de eliminación? Exactamente 10 minutos después de que terminara la revisión de la Junta. No solo había ignorado las advertencias. Él las había eliminado. Exporté el archivo, lo encripté y lo agregué al creciente expediente. Luego envié un mensaje a la misma cuenta Burner a la que Ley había respondido. Asunto. Adjunto. Cuerpo. Esto debería confirmar que la auditoría fue alterada. Origen del archivo y metadatos de eliminación intactos. Banderas originales resaltadas. Nunca más volví a saber nada. Pero no hacía falta hacerlo. La historia empezaba a escribirse sola ahora mismo. Había 9 miembros en el consejo. 3 eran floreros, antiguos ejecutivos con indemnizaciones doradas y costosas colecciones de vino. 2 eran designados políticos, más interesados en la imagen que en la verdad operativa. Pero 4 eran algo más. Elena Ruiz, antigua CISO de un banco de Fortune 100, tranquila y con principios, conocida por salir de una sala de juntas cuando alguien sugirió encubrir una violación de datos. Arjun Nayar, inversor, veterano. Todavía se refería a los empleados como la gente que mantiene la línea. Cheryl Morton, presidenta del comité de auditoría, contadora forense de profesión, alérgica a los atajos. Y Robert Chan, construyó su propia empresa desde cero. La hizo pública. Sabía lo que significaba perderlo todo por no hacer las preguntas correctas lo suficientemente pronto. Les envía a cada uno una unidad USB por mensajería urgente. Sin nombre. Sin dirección del remitente. Dentro de cada paquete, una carta impresa con una sola línea en fuente negra simple. Pregunté a su CEO sobre la auditoría eliminada. La unidad contenía 3 cosas. 1. La auditoría original de Risco, que mostraba las fallas de seguridad de Skybolt. 2. Registros de chat internos de adquisiciones ilegales que mostraban a Miles anulando los controles habituales. 3. Un registro de línea temporal compilado y anotado, que mostraba la ruta de la brecha, las aprobaciones de Miles y mi despido. Cada archivo tenía una marca de tiempo, un hash y referencias cruzadas. La carta terminaba con, si no actúan, esto no quedará en privado. Han sido advertidos. También se les ha dado la verdad. Esperé. No tuve que esperar mucho. 3 días después, la Junta convocó una sesión ejecutiva de emergencia. Miles se olvidó de su habitual sonrisa de prensa previa a la reunión. Parecía muy pálido. Él lo sabía. Y ellos también. Ley Navarro publicó la historia a las 6:12 a.m. un lunes. Auditoría filtrada muestra que el CEO de Virion ignoró las advertencias de ciberseguridad y luego despidió al director que impidió la brecha. Se extendió rápidamente. El artículo no solo estaba bien escrito, era quirúrgico. Incluía capturas de pantalla, correos electrónicos, diagramas, incluso un breve videoclip de la sesión de la Junta, donde un Miles visiblemente incómodo dijo: no recuerdo los detalles de esa evaluación. El metraje no se filtró por mí. No tenía por qué hacerlo. Alguien desde dentro estaba listo ahora. A las 10:00 a.m. Virion Cover Up era tendencia. Los inversores empezaron a hacer preguntas. Los medios de noticias lo retomaron rápidamente. Negligencia cibernética en la cima. Lo llamó la CNBC. Bridgegate, dijo Texfair. Las acciones cayeron un 11% al cierre de la jornada. Al mediodía, Miles canceló todas las apariciones en los medios y emitió una declaración a través de un abogado. Somos conscientes de las recientes afirmaciones y las estamos revisando internamente. Demasiado tarde. La Junta convocó a otra sesión. Esta vez, sin él. Vi todo desarrollarse desde la mesa de mi cocina, el café enfriándose a mi lado y la computadora portátil abierta, pero intacta. No publiqué nada. No comenté nada. Solo observé. Por primera vez en meses, no tenía que decir la verdad. El mundo estaba empezando a decirla por mí. Para el viernes, la SEC había publicado una declaración breve, pero directa. Somos conscientes de las recientes acusaciones relacionadas con la mala conducta de los ejecutivos y las violaciones de la divulgación de la ciberseguridad en Virion Solutions, y hemos abierto una investigación formal, sin fanfarria. Solo el sonido de las puertas abriéndose en un largo pasillo. La acción recibió otro golpe fuerte. La moral interna, ya escasa,
Se resquebrajó aún más. Mi teléfono zumbaba constantemente. Reporteros, antiguos colegas e incluso competidores que una vez me habían ignorado. Todos preguntando lo mismo. ¿Era verdad? ¿Qué diría yo? ¿Saldría en los registros? No dije nada. No por miedo. Por principio. No había hecho esto para ser citado. Lo había hecho para arreglar lo que estaba roto, y ahora mismo, finalmente se estaba rompiendo de la manera correcta. El lunes, la Junta de Virion convocó otra sesión de emergencia. Esta terminó con un memorándum de una frase para todos los empleados. Miles Trenholm ha renunciado como CEO, con efecto inmediato, sin correo electrónico de despedida, sin rueda de prensa, solo una salida. La Junta le agradeció por su visión y dijo que se estaban moviendo en una nueva dirección alineada con los valores fundamentales de Virion de confianza y transparencia. Lo leí una vez y cerré la pestaña. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego llegó un correo electrónico de Elena Ruiz. Asunto: solicitud de discusión privada. El mensaje fue corto. A la Junta le gustaría reunirse, sin obligaciones, sin relaciones públicas, solo una conversación. Respondí con 2 palabras. Nómbrala ahora. Nos reunimos en un lugar neutral, una sala privada en un pequeño centro de conferencias, sin logotipos, sin personal, solo café en una bandeja y 4 miembros de la Junta sentados en silencio mientras yo entraba, sin charla trivial. Elena Ruiz habló primero. Alex, la Junta te debe más que una disculpa. Te debemos una oportunidad para arreglar lo que no pudimos ver. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Jefe oficial de seguridad de la información. Oferta de puesto ejecutivo. Acceso completo a la Junta. Autoridad presupuestaria independiente. Supervisión directa de la adquisición de proveedores. Y una nueva cláusula. Protecciones internas para denunciantes, para cualquier miembro del equipo en funciones técnicas o de seguridad. Reportarías directamente a nosotros, añadió. No más intermediarios. Abrí la carpeta. Hojeé los términos. Todo lo que siempre había pedido, en silencio, profesionalmente, e ignorado, estaba justo ahí, firmado. Robert Chan se inclinó hacia adelante. Necesitamos a alguien que vea más allá de lo evidente, que no se inmute bajo presión, que documente todo, incluso cuando nadie lo pida. Levanté la vista. ¿Quiere decir alguien como yo? Él sonrió, asintiendo una vez. Cerré la carpeta y me puse de pie. No arrogante, no vengativo, solo firme. Lo pensaré, dije, porque no había terminado de decidir quién quería ser, solo quién nunca más volvería a ser. Regresé a Vireón un miércoles por la mañana, sin cámaras, sin comunicado de prensa, solo una credencial de visitante laminada que seguridad reemplazó con una nueva permanente cuando llegué al piso ejecutivo. La oficina se veía igual, las mismas particiones de vidrio, la misma alfombra beige, el mismo aire reciclado. Pero todo había cambiado. Habían despejado la suite de la esquina de Trenholm. La dejaron vacía, silenciosa. La Junta dijo que la dejarían así hasta la próxima votación. Un recordatorio, tal vez. O una advertencia. Mi nueva oficina era más pequeña, pero conectada a todo. Acceso a los sistemas. Aprobaciones de proveedores. Fuentes de auditoría interna. Por primera vez en mucho tiempo, seguridad no estaba enterrada bajo finanzas u operaciones. Estaba en su propio nivel. Por diseño. Lo primero que hice fue llevar a Steven Young a mi oficina. Analista junior. Callado. Inteligente. Él había sido el único que preguntó por mí después de la brecha. El único que había levantado banderas cuando los registros de acceso de Skybolt no coincidían, y el único que fue degradado después de hacer demasiadas preguntas. Tú estás dirigiendo las operaciones ahora, le dije. Yo me encargaré de la estrategia ejecutiva, pero tú eres quien lidera el equipo. Él parpadeó. ¿Por qué yo? Porque lo viste. Y no te inmutaste. Él asintió una vez. Eso era todo lo que necesitaba. Durante las siguientes semanas, reconstruimos. No solo la infraestructura, aunque reescribimos la mayor parte desde cero, sino también la cultura, cada cambio registrado, cada decisión revisada por pares. Hicimos que la burocracia funcionara para nosotros en lugar de alrededor nuestro. Me reunía semanalmente con la Junta, sin capas, sin filtros, solo datos y decisiones. Nadie me pidió que fuera menos cauteloso nunca más. Querían toda la verdad, sin amortiguar. El nombre de Miles no volvió a surgir. Esa parte había terminado. No hablé mucho en las reuniones. No ofrecí grandes visiones. Escuché, leí entre líneas y daba respuestas que no siempre eran fáciles de escuchar. Y cuando caminaba por los pasillos, la gente ya no evitaba el contacto visual. Asintieron. No por miedo, por respeto. Eso es todo lo que siempre quise. En realidad,
No un titular. No un foco. Solo una compañía que dijera la verdad. Mientras estaba de pie junto a la ventana con vistas a la ciudad, con la insignia sujeta a mi camisa y los informes abiertos en mi tableta, pensé en lo lejos que habíamos llegado. Nunca quise una pelea, solo que la verdad importase. Esta historia fue brutal, pero esta historia en el lado correcto es aún más demente.